Vivimos en una época donde la preocupación por la salud cobra cada vez más importancia, por fortuna. Pero los especialistas aseguran que para mantener una buena salud también es necesario divertirse, aunque con moderación. Por ello, hablemos de las fiestas extremas, más difíciles de creer. La primera fiesta de nuestra lista es la internacionalmente conocida Tomatina. Esta fiesta se lleva a cabo en el municipio valenciano de Buñol, en España. Sus orígenes se remontan al año de 1945, cuando un grupo de jóvenes armaron una trifulca destrozando puestos de frutas y verduras, arrojándose los tomates de dichos puestos. Aunque las autoridades franquistas reprimieron el suceso y los participantes fueron obligados a pagar los destrozos, al año siguiente, los jóvenes repitieron la batalla con tomates traídos desde sus casas. Y así, a fuerza de que la gente se acostumbró a que cada año se realizara esta guerra de tomates, se fue arraigando en la tradición local, hasta que en 1959 se instauró de manera definitiva como una fiesta regional, que apenas en el año 2002 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Algunos critican esta fiesta por el desperdicio que se hace de un producto alimenticio. Sin embargo, las 120 toneladas de tomates que se utilizan en la festividad son cosechadas de manera específica para ese día de una variedad de tomate que es especialmente ácido y que no se comercializa para consumo humano. El éxito de la tomatina se ha copiado en otros países como China, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, pero los valencianos se distinguen también por otra fiesta llamada Fallas de Valencia, que son enormes esculturas de hasta 30 metros hechas en la actualidad de unicel, papel y madera, que después de ser admiradas por más de 1 millón de turistas, se incendian. En los orígenes de esta fiesta se quemaban cacharros viejos y cosas inservibles de toda la población, haciendo alusión al inicio de un nuevo ciclo de vida. Otra festividad extrema que según sus participantes se remonta a la época vikinga es la llevada a cabo en Finlandia y es conocida como el Campeonato Mundial de Levantamiento de Esposas. Aquí el chiste es cargar a la esposa en la espalda y correr hasta una meta donde se debe depositar a la pareja sin que ésta rebote, para demostrar así la fortaleza del marido. Llegan, hay que decirlo, participantes de varias partes del planeta, principalmente de Europa, por lo que en la actualidad la delegación de Estonia ostenta el título mundial. La necesidad humana por divertirse nos lleva a niveles que muchos considerarían ridículos. Lo cierto es que si las personas no fuéramos capaces de divertirnos, algunos médicos opinan que nuestras vidas no solo serían más infelices, sino que podríamos vivir hasta 5 años menos. Desde hace 30 años en la ciudad de Laguna Niguel, en California, se lleva a cabo el Amtrak Money, que no es otra cosa más que bajarse los pantalones y enseñar el trasero a los pasajeros del tren. Sí, de un tren que atraviesa la localidad. Y aunque resulte difícil de creer, se calcula que al menos unas 10,000 personas acuden cada segundo sábado de julio a enseñar sus sentaderas en un ambiente festivo y hasta familiar, ya que las autoridades están bastante pendientes de que la gente no se exceda en el consumo de bebida alcohólica.